Hola chicos, buen día. Vamos a esperar hasta las 11:10 para empezar, como siempre. Uy, qué poquitos que son hoy. Bueno, a ver si van entrando los otros compañeros. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, profe, buen día. Buenísimo, hola Dana. Bueno, esperamos entonces hasta las 10 y largamos como siempre.
Bueno, a ver, vamos a ir empezando entonces. A ver, tengo mi mate. Bueno, falta 1 minuto para las 10 según mi reloj. Ir viendo si puedo compartir y todo lo demás, ya va a ver que debe esperar y después no puedo compartir. Así, perfecto. Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí se ¿Ven escucha. ahí el power? Sí, sí se ve. Bueno, y a ver ahí, ¿qué pasé? ¿Sí? Sí, profe. Completa. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, listo entonces. Siendo ya la hora, empecemos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es seguir avanzando con todo lo que es economía del carbono. Acuérdense que carbono terminamos el jueves que viene y vamos a tener, bueno, y hasta lo que del jueves entra en el parcial. Y bueno, eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver intercambio neto de carbono. Vamos a ver, esperen que busque el puntero. Acá está, vamos a hablar sobre las respuestas que tienen, las respuestas rápidas que tienen las plantas a cambios ambientales. Vamos a ver aclimatación y vamos a ver adaptación. Entonces, el término de el intercambio neto de carbono es un concepto muy importante y que lo que hace, lo que representa es el balance entre los 3 procesos que usan o producen dióxido de carbono. Ustedes saben, entonces, que son la fotosíntesis, la respiración mitocondrial y la fotorrespiración. Entonces el intercambio neto de carbono es igual o se calcula como lo que se fija por fotosíntesis, ¿sí? El dióxido de carbono fijado por fotosíntesis, menos lo que se pierde por respiración y lo que se pierde por fotorrespiración. Lo que tenemos que pensar que si el link es positivo, entonces significa que es más lo que se fija de lo que se gasta, y si el intercambio de carbono es negativo, significa que se pierde más dióxido de carbono de lo que se está fijando. Bueno, acá tenemos, fíjense, y lo que vamos a ver a lo largo, siempre que estemos hablando de intercambio de carbono, que nosotros lo vamos a estar mirando también en función, por ejemplo, de la intensidad lumínica, o sea, de la luz absorbida. Vamos a estar mirándolo en función, o sea, igual que mirábamos fotosíntesis, con los mismos factores también vamos a analizar el intercambio neto de carbono, es decir, con luz, con dióxido de carbono, con temperatura, ¿sí? Vamos a estar mirando cómo este balance de carbono va a cambiar con esos factores. Entonces acá nosotros tenemos nuevamente nuestro esquema general. Fíjense que el patrón o la curva de intercambio neto de carbono es muy parecida, es la misma, digamos, respecto, comparada con la que nosotros vimos con la fotosíntesis. Y entonces nosotros, si partimos, por ejemplo, de acá del 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que si representábamos la fotosíntesis en función de la luz absorbida, cuando la intensidad lumínica era 0 no había fotosíntesis, y a partir de ahí la fotosíntesis empezaba a aumentar y estaba limitado por la luz en esta primera parte de la recta, y después estaba limitado por dióxido de carbono. Lo mismo ocurre cuando miramos el intercambio neto de carbono en función de la intensidad lumínica. Es decir, pero a diferencia, como nosotros en el intercambio de carbono estamos también evaluando otros 2 procesos que son la respiración y la fotorrespiración, fíjense que el intercambio neto de carbono empieza con valores negativos, ¿sí? O sea, acá en el eje de las Y, donde está el intercambio neto de carbono, fíjense que hay valores negativos. ¿Qué están representando eso? Bueno, empiezan con valores negativos, fíjense que acá está el 0 y hay todo un aumento del intercambio neto de carbono porque se empieza a fijar dióxido de carbono, y entonces esta parte está nuevamente limitada por la luz. Después el intercambio neto de carbono se satura y está limitado por el dióxido de carbono.
¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, entonces, ¿qué pasa en el punto 1? En el punto 1, donde, fíjense acá, donde es la intersección con el eje de la Y, o sea, donde la luz es 0, nosotros dijimos que no hay fotosíntesis. Aun cuando no haya fotosíntesis, todos los tejidos y todas las células están respirando, es decir, están consumiendo el dióxido de carbono. Por eso, el balance es negativo, ¿sí? En esta parte. Porque no hay fotosíntesis, pero sí hay respiración. ¿Está bien? Fíjense que entonces, a medida que empieza a haber intensidad lumínica, empieza la fotosíntesis, se activa la fotosíntesis y se empieza a fijar dióxido de carbono, y entonces aún al principio puede ser también el balance negativo, porque es más lo que se está perdiendo por respiración de lo que se está empezando a fijar por fotosíntesis, hasta un valor, fíjense que es acá, donde se cruza acá en este punto, que se llama punto de compensación lumínica. ¿Qué es? ¿Qué significa ese valor? Primero, que el punto de compensación lumínica es un valor de intensidad lumínica, ¿sí? O sea, en este punto es el valor, ¿sí?, de la intensidad lumínica a la cual se equipara las pérdidas con las ganancias, ¿sí? Es decir, en este lugar es lo que se gana por fotosíntesis es igual a lo que se pierde por respiración y fotorrespiración. ¿Está bien? A eso se llama punto de compensación lumínica. A partir de ahí, fíjense, como siempre, que vamos a ir teniendo un aumento proporcional del intercambio neto-carbono en función de la intensidad lumínica, y esto que ya estamos en valores positivos, es decir, que en el balance es más lo que se está fijando por fotosíntesis que lo que se está perdiendo por la respiración. ¿Saben? Y finalmente tenemos que este intercambio neto-carbono va a empezar a estabilizarse y va a alcanzar lo que nosotros conocíamos como la saturación, es decir, no importa cuánto se aumente la intensidad lumínica, este proceso, o sea, el intercambio neto de carbono ya se estabiliza, o sea, no aumenta, y lo que sabemos es que en realidad el intercambio neto de carbono va a estar limitado por la concentración de dióxido de carbono. ¿Está bien? Acá también, en el intercambio neto de carbono, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta región va a ser muy importante ya la fotorrespiración. Bueno, este flujo, el flujo fotónico, en el cual las hojas alcanzan el punto de compensación lumínica, depende de las especies y de las condiciones del desarrollo y las condiciones ambientales. ¿Está bien? Este valor va a ir variando en función de las especies y en función también, obviamente, de la intensidad lumínica, o sea, de cómo respondan cada una de esas especies, y también del estadio del desarrollo de las plantas. ¿Qué tenemos acá? Esto es lo mismo. Fíjense que a mí algo que me parece que les puede ayudar mucho cuando estamos haciendo tanto esto para fotosíntesis como para intercambio de carbono es que ustedes tengan su esquemita del ciclo de Calvin cerca. Porque en el ciclo de Calvin nosotros tenemos presentes las dos etapas de la fotosíntesis. La etapa lumínica, acuérdense que acá teníamos los productos de la etapa lumínica, que eran el ATP y el NAD-fosfato reducido, y acá tenemos todo lo que es la segunda etapa, que es la fijación de dióxido de carbono, ¿sí? Etapa fotoquímica, etapa bioquímica. El esquema del ciclo de Calvin siempre nos está permitiendo volver a entender qué es lo que se está limitando y qué es lo que puede estar pasando cuando estamos cambiando los factores, cuando estamos cambiando o la luz, estamos cambiando la concentración de dióxido de carbono. Entonces, acá simplemente es lo mismo que el gráfico de recién. Fíjense que volvemos a tener el intercambio neto de carbono en función de la luz absorbida. Acá tenemos un balance negativo porque hay más respiración, ¿sí? Y no se está fijando dióxido de carbono. Empieza la luz, y acá fíjense que el balance esta respiración. ¿Cuál les parece a ustedes que es la respiración que más está aportando a este balance negativo? Acuérdense que tenemos dos, la respiración mitocondrial y la fotorrespiración. ¿Cuál de esas les parece que es la que está haciendo que este balance sea negativo? En función de lo que ya vimos, ¿no? ¿Alguien me puede decir? La respiración, profe. Sí. ¿Por qué no la fotorrespiración? Porque depende de la luz. Depende de la luz. Y se acuerdan cuando vimos ese gráfico de que la rubisco empieza a estar activa a altas irradiancias, ¿sí? Entonces acá este balance negativo está determinado por, principalmente, ¿no? No significa que no
no se empieza a activar la rubícula, uno empieza a ver ya fotorrespiración, pero fundamentalmente está determinado por la respiración mitocondrial. Bueno, es lo mismo, y fíjense que acá la diferencia con el gráfico de recién es que tenemos dos condiciones de dióxido de carbono. Una atmosférica, que es esta, y otra saturada o con más dióxido de carbono. ¿Por qué acá estas dos curvas no se separan? Porque dijimos que en esta parte de las curvas están limitadas por la luz. Entonces no importa cuánto más dióxido de carbono yo le dé, porque lo que está limitando esta parte es la luz. Con lo cual, no importa si hay más o menos dióxido de carbono, están limitadas, como decimos, por la luz. Pero en esta parte, cuando decíamos que se satura, ¿sí? El intercambio de carbono está saturado y está limitado por el dióxido de carbono. Entonces, si está limitado por el dióxido de carbono, ¿qué pasa? ¿Sí? Nosotros decimos, en esta primera parte lo que está limitando es esto. Es decir, que no tengo los sustratos necesarios o suficientes para que ocurra el ciclo de Krebs. ¿Sí? Van aumentando y entonces todo este proceso va a funcionar. Ahora, en esta parte, nosotros decimos, bueno, esto está, nosotros tenemos los sustratos de las reacciones fotoquímicas. ¿Qué es lo que nos está faltando acá? Es este. Acuérdense que el ciclo de Calvin puede estar limitado por acción de la rubisco o por los sustratos que son la ribulosa 1,5-fosfato, bifosfato o el dióxido de carbono. Si nosotros decimos que en esta parte de la curva está limitado por el dióxido de carbono, la diferencia está acá en que en estas condiciones ambientales, ¿qué es lo que podríamos estar pensando acá? Bueno, y entonces si yo aumento la concentración de dióxido de carbono, este sustrato va a aumentar el intercambio neto de carbono. ¿Sí? Si yo les digo, pensemos en este esquema en la fotorrespiración, ¿qué me pueden decir comparativamente entre esta y esta? ¿Por qué cuando yo aumento la concentración de dióxido de carbono, tengo mayor intercambio neto de carbono respecto a las condiciones normales? ¿Qué es lo que está ahí de diferente? Pensando en esto, siéntrense acá tenemos nuestra rubisco, ¿sí? Que es la que está haciendo que se carboxile la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me pueden explicar eso? ¿Les ocurre? Les puedo decir fotorrespiración. Con lo que vimos la clase pasada, ¿qué era la fotorrespiración? ¿Qué pasaba con la rubisco? ¿Qué pasa con la rubisco? Profe, puede ser que porque hay mayor cantidad de dióxido de carbono, la rubisco actúa como oxidante y no, va como reductor y no como oxidante. O como carboxilasa. Claro, sí, no como oxigenante, exactamente. Es decir, cuando nosotros estamos en una planta C3, fíjense que acá siempre estamos en planta C3, en lo que venimos viendo, en lo que vimos, ¿sí? Entonces decir, bueno, las plantas C3, o sea que su primera, acuérdense que C3 significa que la fijación es, o sea, el primer producto de la fijación del dióxido de carbono es una molécula de 3 carbonos, ¿está bien? Natrioso. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros decíamos, bueno, las plantas carbono 3 tienen la característica que la enzima que está interviniendo en la fijación del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Quién es? La rubisco. La rubisco, dijimos, bueno, lo que tiene la rubisco es que puede actuar como carboxilasa o como oxigenasa, dependiendo de la concentración de dióxido de carbono. En condiciones normales, o sea, acá está operando en la fotorrespiración, ¿sí o no? Si yo aumento, o sea, si las plantas están sometidas a mayor concentración de dióxido de carbono, pues va a haber más concentración de dióxido de carbono que va a hacer que la rubisco esté actuando más como carboxilasa y no como oxigenasa. Por eso es que se incrementa el intercambio neto de carbono. ¿Está bien? Por eso, por favor, ya no les queda mucho tiempo para estudiar. Estas cosas las tienen que tener bien claras y tienen que poder explicar a qué se debe esta diferencia de curvas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos acá? Nuevamente vamos a ver cómo es la respuesta de nuestro intercambio neto de carbono al dióxido de carbono en una planta C3.
pueden ver una cosa que les voy a hacer alguna salvedad. Muchas veces pueden ver que se está hablando del intercambio neto de carbono y en realidad lo que tienen acá es fotosíntesis, porque en realidad cuando el intercambio neto de carbono es positivo, estamos hablando de que está aportado fundamentalmente por la fotosíntesis. Entonces a veces en los libros pueden ver que la variable es fotosíntesis, fijación o asimilación de dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, eso quiero hacerles la salvedad. Entonces fíjense nuestra respuesta del intercambio neto de carbono en función ahora de la presión parcial intercelular de dióxido de carbono. ¿Está? Acá estamos asumiendo que nosotros no estamos teniendo limitación, acá en nuestro ciclo de Calvin no tenemos limitación de nuestros sustratos, no hay limitación por luz, ¿sí? O sea, nuestros sustratos para el ciclo están viniendo perfectamente. ¿Qué teníamos? Bueno, nuevamente tenemos el intercambio neto de carbono. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Nuevamente tiene un balance negativo inicialmente, porque cuando no hay dióxido de carbono no se está produciendo la fotosíntesis, y entonces sí se está respirando, entonces todo este balance es negativo hasta que llega un punto que en este caso, como nuestra variable independiente, el dióxido de carbono, ¿cómo se va a llamar el punto? Se llama punto de compensación de dióxido de carbono, no lumínico, ¿no? Tengan cuidado con eso. Se llama punto de compensación de dióxido de carbono. Es decir, ¿qué significa? Es la concentración de dióxido de carbono a la cual se equipara lo fijado por fotosíntesis y los perdidos por la respiración. ¿Está? Acá se iguala. A partir de ahí, el intercambio neto de carbono en función de la concentración de dióxido de carbono aumenta hasta que de nuevo se vuelve a estabilizar, se satura. ¿Sí? Es decir, no importa cuánto más dióxido de carbono nosotros le demos, está saturado, no aumenta el intercambio neto de carbono. ¿Qué decíamos cuando nosotros estábamos mirando, sea la fotosíntesis o en este caso el intercambio neto de carbono en función de la presión parcial de dióxido de carbono? Es que la primera parte está limitada por la actividad de la rubisco, ¿sí? Acá, en esta parte. O sea, a medida que aumente la concentración de dióxido de carbono, yo tengo este sustrato, ¿de qué va a estar dependiendo? Simplemente de la actividad de la rubisco. ¿Sí? A medida que aumentamos, aumenta la actividad de la rubisco, aumenta el intercambio neto de carbono. ¿Qué pasa aquí? Se satura, es decir, no importa cuánto más dióxido de carbono yo le dé o haya en el sistema, no va a aumentar el intercambio neto de carbono. ¿Y qué estábamos diciendo? Que lo que está limitando ahí es la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Está bien? Entonces, es decir, en esta parte no importa cuánto más dióxido de carbono haya, sino lo que va a estar interviniendo acá es que se vuelva a regenerar, o sea, que esté el otro sustrato. Hay dióxido de carbono, está la rubisco activa, pero no se está regenerando la suficiente cantidad de dióxido de carbono para que se siga fijando, de ribulosa 1,5-bifosfato. En este esquema de abajo yo les copié el mismo de fotosíntesis, pero esto puede ser proyectado y es el mismo esquema, es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá cuando nosotros tenemos dos curvas donde lo que cambia es la misma situación, nada más que tenemos dos situaciones distintas? Digamos, lo que estamos mirando en este caso sería el intercambio neto de carbono en función de la concentración de dióxido de carbono, que es esto, pero para dos situaciones, una con menos intensidad lumínica o con irradiancias más bajas y otras con irradiancias más altas. Esta podría ser esta curva, ¿sí? Es decir, bueno, con determinados niveles de irradiancia, este es el intercambio neto de carbono. ¿Por qué cuando yo le doy más irradiancia va a aumentar este intercambio neto de carbono? ¿Por qué esta curva se abre acá? Bueno, uno puede pensar, y es así, es que en realidad lo que estamos teniendo es mayores sustratos. Fíjense que acá nosotros, para la reducción, ¿sí? Y después posteriormente, fíjense, para la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato, nosotros necesitamos los sustratos que son productos de la etapa fotoquímica. Entonces, si nosotros aumentamos esos productos, si aumentamos ATP, vamos a tener más sustratos para poder regenerar más la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? Siempre entonces, por eso les decía, tengan ese esquemita porque eso es lo que les va a permitir estar permanentemente pensando en la fotosíntesis. Es una. Nada más que nosotros, a lo largo del estudio, hemos visto que son dos etapas, ¿sí? Pero esas etapas están actuando en forma simultánea, ¿sí? Entonces,
es importante que ustedes siempre estén mirando qué es lo que pasa con uno, con el otro, si variamos uno, si variamos el otro, qué es lo que está pasando. Bueno, también tenemos, entonces sabemos cómo varía el intercambio de carbono con la irradiancia, cómo varía con la concentración de dióxido de carbono, y miremos cómo varía con la temperatura. Esto, fíjense, era lo que yo recién les decía, en realidad acá está pegado el link, pero en realidad como estaba expresado era por fotosíntesis. Pero bueno, para no confundirlos, entonces les puse el intercambio neto de carbono. Es lo mismo, acuérdense, el esquema es igual, lo único que tienen que pensar es que el intercambio neto de carbono empieza negativamente porque siempre hay una parte que cuando no ocurra fotosíntesis hay más pérdidas que ganancias. Eso es lo que tienen que tener presente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos nuestro intercambio neto de carbono en función de la temperatura. Y fíjense que tenemos un aumento de la temperatura, ¿sí?, hacia la derecha. ¿Y qué tenemos? En líneas generales, uno puede decir, bueno, las dos curvas son, ¿qué es lo que tienen? Tienen más o menos el mismo patrón. ¿El mismo patrón en qué sentido? Que tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas, el intercambio neto de carbono se ve afectado. Tanto en esta curva, como en esta, a bajas temperaturas y a altas temperaturas, el intercambio neto de carbono se ve afectado. ¿Sí? Uno podría, lo que sabemos es que decir, bueno, ¿qué pasa a bajas temperaturas? En general se limita la velocidad de las reacciones bioquímicas, y acuérdense, siempre presente de todo lo que vieron en bioquímica, cómo la temperatura afecta todas las reacciones enzimáticas, las proteínas, ¿sí? Bueno, limita la velocidad de las reacciones bioquímicas, la disponibilidad de fosfato inorgánico y el estado de las membranas. Y a altas temperaturas lo que tenemos es que aumenta la tasa de respiración, la fotorrespiración, aumenta más la tasa de respiración y fotorrespiración que la velocidad de las reacciones bioquímicas, ¿sí? Entonces por eso es que disminuye. Igualmente también a temperaturas superiores a los 40 grados, o incluso a los 50, eso siempre va a depender de la especie. Acuérdense que ya empieza todo lo que es la desnaturalización, o sea, también después de los 50, ya, fíjense en este rango, 45, ya disminuye todo, disminuye la respiración, disminuye la fotosíntesis, disminuye todo, porque en realidad se empiezan a operar, o sea, la temperatura empieza a degradar, todo lo que son enzimas, se pierde la permeabilidad de las membranas, o sea, la integridad de la membrana desaparece, y entonces ya se afecta la estructura. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Está bien? Entonces ya tendríamos explicado por qué disminuye hacia los dos extremos. Fíjense, acá tenemos nuestro intercambio neto de carbono, nuevamente con dos concentraciones de dióxido de carbono. Acá tendríamos uno en condiciones ambientales y acá teníamos, fíjense, con concentraciones saturadas. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos que en los ambientes fríos o en condiciones frías la fotorrespiración afecta menos, ¿sí?, al intercambio neto de carbono. ¿Está? Pero fíjense que acá, en este caso, ¿sí?, cuando tenemos las concentraciones ambientales, tenemos que la fotorrespiración, o sea, es muy importante la fotorrespiración, ¿sí? Acuérdense, revisen de la clase pasada por qué la fotorrespiración estaba afectada. ¿Se acuerdan que al final hay una diapositiva donde dice qué pasa con la fotorrespiración a altas temperaturas? ¿Sí? Primero, acuérdense que hay una menor solubilidad, ¿sí? O sea, está menos disponible el dióxido de carbono que el oxígeno, entonces en este caso está actuando más fuertemente como oxigenasa que como carboxilasa, ¿sí? Por eso es que la fotorrespiración a medida que va aumentando la temperatura, va teniendo un fuerte efecto sobre la fotorrespiración. Es como si en realidad estimulara la fotorrespiración o aumentara la fotorrespiración cuando va aumentando la temperatura. Bueno, la fotorrespiración hace que el intercambio de carbono no solo tenga valores más bajos, sino que también tenga los valores óptimos de temperatura menores. Es decir, cuando nosotros siempre vemos las respuestas de las reacciones o de los procesos fisiológicos a la temperatura, siempre vamos a ver, ¿se acuerdan? Siempre vemos como este patrón. O un poco más aplanado como este, es decir, siempre las reacciones químicas o los procesos tienen un rango óptimo, es decir, donde ocurre más rápido ese proceso, ¿sí? Uno establece cuál es el rango óptimo para la fotosíntesis, para la respiración, para la germinación, ¿sí? Para un montón de procesos uno puede establecer con relación a la temperatura los rangos óptimos. Entonces, en estos casos donde está fuerte la fotorrespiración,
no solo hace que los valores de intercambio neto de carbono sean menores, porque se está perdiendo mucho por fotorrespiración, ¿sí? Sino que también hace que los valores óptimos sean menores, se corran más hacia, en este caso, hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, fíjense, esto? ¿Cómo cambia si nosotros tenemos concentraciones saturantes de dióxido de carbono? Y nuevamente nuestra explicación está dada porque si nosotros en el ambiente hay mucho dióxido de carbono, ¿qué pasa? La Rubisco tiene mucho sustrato y está actuando, ¿sí? O sea, hay más dióxido de carbono, por lo tanto los sitios activos de la Rubisco están siendo ocupados permanentemente por el dióxido de carbono y no por el oxígeno. Entonces está actuando como carboxilasa, ¿sí? Fíjense que acá lo que muestra esta línea es simplemente que esta diferencia entre el intercambio neto de carbono en situaciones saturantes de dióxido de carbono con relación a situaciones normales de dióxido de carbono nos puede permitir estimar la fotorrespiración. Eso básicamente se debe al efecto de la fotorrespiración. La diferencia entre estas dos curvas está dada por la fotorrespiración. Bueno, entonces nosotros hasta acá que estuvimos mirando cómo es este balance entre los procesos que nosotros tenemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estábamos mirando? Son como respuestas, cuando decíamos, bueno, estamos mirando cómo los procesos, cómo el intercambio neto de carbono, es decir, la fotosíntesis, la respiración y la fotorrespiración en su conjunto, van a ir cambiando en función de cómo vayan variando esas condiciones ambientales, ¿sí? Y vemos que son respuestas rápidas, o sea, ¿dónde vemos la respuesta? En el intercambio neto de carbono. Cambia la temperatura, ¿cómo cambia el intercambio neto de carbono? Cambia la intensidad lumínica, ¿cómo cambia? Cambia la concentración de dióxido de carbono, ¿qué es lo que pasa? Esas son respuestas que las plantas tienen permanentemente a los cambios que están ocurriendo en el ambiente. Ahora bien, entonces sigamos mirando, estamos mirando ahora cómo son los cambios estos rápidos, ¿sí? Que pueden tener las plantas respondiendo a lo que están sensando. Acuérdense que las plantas están fijas en un lugar, en un ambiente determinado, en ambientes cambiantes, ¿sí? Piensen a lo largo del día, en las estaciones del año, ¿sí? O a lo largo de la historia evolutiva, el ambiente está cambiando y ahora en el contexto del cambio climático sabemos que el ambiente va a seguir cambiando o está cambiando. Entonces, ¿cómo responden las plantas? Lo que estamos mirando ahora son respuestas de tipo más bien inmediatas. ¿Está bien? O sea, las plantas responden inmediatamente o en cuestión de horas, un poco tiempo, de un día, a estos cambios, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos nuevamente en la luz y la sombra, las plantas están permanentemente sometidas o están percibiendo cambios de entre luz y oscuridad, luz y sombra, ¿sí? Esos cambios en lo que es tanto la intensidad de luz como la calidad de luz, acuérdense que para eso habíamos estado mirando cómo es el espectro visible, ¿sí? Ese espectro visible nos está dando la calidad de la luz, ¿sí? Las longitudes de onda nos dan la calidad de luz que están percibiendo esas ondas. ¿Qué es lo que pasa? Esos cambios, que no solo piensen en cambios del día, es decir, qué pasa cuando amanece, al mediodía y cuando va anocheciendo, sino también piénsenlo a nivel de la misma planta, es decir, qué está pasando en hojas que están en la parte de arriba de la planta y qué pasa con hojas que están abajo. Las hojas de arriba, y esto lo vamos a discutir, lo van a discutir en ecología, cómo es esa competencia por ese recurso que es la intensidad lumínica, pensado como fotón que es asimilado, ¿sí? Y que no queda disponible para las otras. Entonces, no solo pensemos en estos cambios de luz y sombra, luz y oscuridad, tanto como oscuridad no, pero luz y sombra, digamos, o distinta calidad de luz e intensidad de luz a lo largo de un día o a lo largo de las estaciones del año, sino también en el mismo perfil o en la misma estructura de la planta. Ahí ustedes rápidamente también deberían poder pensar que lo vieron en botánica, cuando vieron filotaxis, y entonces estábamos hablando cómo era la disposición de las hojas en un tallo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Disposición filotaxis alterna o verticilada, creo que se llamaba la otra, que era cómo se iban disponiendo las hojas a lo largo del tallo. Y entonces eso tiene que ver claramente, ¿sí? Asociado a la fisiología en cómo van
que las hojas se van acomodando a lo largo del eje del tallo para poder captar mayor la energía. Porque si no, ¿qué es lo que pasa en esto que venimos viendo? ¿Qué les parece que pasa una hoja? A ver, tenemos una hoja superior y tenemos una hoja inferior a la misma altura. Y la luz viene así. Ay, perdón, no sé si me... La luz viene así y acá tenemos una hoja arriba y una hoja abajo. ¿Qué le pasa a esta hoja con relación al intercambio neto de carbono? Es menor. ¿Por qué? Porque recibe menos radiación del sol por el sombreado de la hoja de arriba. Miren las gráficas anteriores, es decir, bueno, la que está acá abajo, obviamente está primero recibiendo radiación transmitida, o sea, en un rojo lejano les diría, y además recibe menos intensidad. Entonces, obviamente, a veces el balance, el intercambio neto de carbono es negativo en estas hojas respecto de esto. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos o pensamos en la planta en su conjunto, que lo que tenemos que terminar de hacer al final de la materia es pensarla a la planta, mirar su arquitectura, por eso también hablamos, cuando hablamos de nutrientes, cómo es la arquitectura de las raíces, qué es lo que pasa en las raíces. Bueno, cuando estamos mirando en luz, tenemos que mirar esa arquitectura y cuál es la posición de esas hojas, ¿sí?, con relación a esto que estamos mirando, que es el intercambio neto de carbono. ¿Está? Bueno, entonces miremos acá. Entonces estamos de acuerdo que existen variaciones en cuanto a la intensidad y a la calidad de luz que van recibiendo las hojas. En esta figura lo que nosotros tenemos es simplemente la irradiancia, en lugares abiertos, la irradiancia acá en lugares sombreados. Fíjense cómo es en lugares abiertos, ¿sí?, cómo es las longitudes de onda que llegan en un lugar abierto, ¿sí?, como acá en realidad son mayores hasta el rojo, y cómo, fíjense cómo es para el rojo lejano, y cómo es dentro de un dosel, o sea, en un canopeo cerrado, como todas las longitudes de onda son menores y lo que está aumentando es el rojo lejano, que es lo que se transmite, lo que el canopeo va transmitiendo, de las que reciben, transmiten en el rojo lejano, ¿sí? Entonces, es mayor... Proporcionalmente es mayor la proporción de rojo lejano en los canopeos que en los sitios abiertos donde hay mucho rojo, en todo caso. ¿Saben? Bueno, acá lo dice, las hojas absorben poco rojo lejano. Acuérdense que sí absorben porque nosotros tenemos un fotosistema, que es el fotosistema 1, que absorbe en el rojo lejano, ¿sí?, el famoso P700. Y por eso en el ambiente de cultivo son más ricos en rojo lejano. El fotosistema 1... Vamos a nuestra etapa fotoquímica, fotosistema 2, fotosistema 1, cómo se conectaban, qué era lo que pasaba entre uno y otro, ¿sí? Todo complejo, antena, centro de reacción, primer aceptor, cadena de transporte de electrones, formación de fosfato reducido, formación de ATP, todo eso lo tenemos que tener en la cabeza. Tenemos, entonces, nuestro fotosistema 1, que absorbe principalmente o mayoritariamente en el P700, ¿se acuerdan la clorofila que ya está en el centro de reacción? Y el fotosistema 2 lo hace en longitudes de ondas más cortas, o sea, más en el rojo, 680. Entonces, estos cambios en el nivel de sombreado van a generar ¿qué? Desbalances en estos fotosistemas, que están uno predominantemente absorbiendo en el rojo lejano y otro en el rojo. ¿Qué es lo que pasa entonces? A ver, ¿cuál es el mecanismo que les permite a las plantas, ante estas diferencias en calidad y en intensidad, cómo responden rápidamente? ¿Sí? ¿Cómo no terminan siendo pérdidas? Entonces existe lo que se conoce el mecanismo de transición de estado, y es básicamente lo que permite es ajustar el fotosistema 1 y el fotosistema 2 frente a cambios en esto, en la intensidad y en la calidad del luz. Acá está muy escueto, contado muy, muy sencillito, esto lo pueden ver bien del libro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las plantas, o sea, cuando las hojas superiores están recibiendo en el rojo, está todo, o sea, están recibiendo, o sea, acuérdense que están recibiendo tanto en el rojo como en el rojo lejano, están funcionando los dos fotosistemas de manera simultánea, acopladas, sin ningún problema. ¿Qué pasa con las hojas que están recibiendo más rojo lejano?
¿Qué pasa? Tenemos entonces nuestro fotosistema 2, ¿sí? Cuando está recibiendo mucha intensidad lumínica, ¿qué es lo que pasa? Estamos pensando ahora, fíjense que lo que vamos a contar como mecanismo de transición, estamos viendo cuando ya nos estamos metiendo a lo que es el exceso de radiación, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando hay un exceso de radiación y entonces qué le pasa al fotosistema 2, que es el fotosistema que está recibiendo mucho rojo lejano en esta situación. Lo que ocurre es que se va a activar una proteína quinasa que va a disociar el complejo antena del fotosistema 2. ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezamos la etapa lumínica empezamos con el fotosistema 2? El que está entonces absorbiendo en el rojo. Cuando de intensidad y la calidad está todo bien, acuérdense esto que acabo de decir, los dos están actuando acopladamente y está todo bien. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de radiación? Ese fotosistema 2 va a haber una enzima, una proteína quinasa, que lo que va a hacer es disociar el complejo antena. Acuérdense que la energía es captada, el fotón es captado por los complejos antena. Ahí está, en los complejos antena es donde tiene que ocurrir algo que haga que esa gran intensidad de luz que está llegando, esa cantidad de intensidad de fotones que están llegando y que no pueden estar siendo, ¿sí? Que pasan, digamos, ya toda la etapa fotoquímica y salen los productos, ¿sí? Porque hay un exceso. Entonces lo que pasa es que se disocia este complejo antena 2, del complejo antena del fotosistema 2. Esta que se disgrega, ¿sí? Que se separe este complejo antena, lo que va a ocurrir es que se van a formar otros complejos a nivel de la membrana tilacoidal. Esto que se disgrega, se forman otros complejos que lo que hacen es disipar esa energía en forma de fluorescencia, ¿sí? Entonces, toda esa energía que tenemos en exceso, lo que ocurre es rápidamente, se desagrega el complejo antena del fotosistema 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Que el fotosistema 1, como también está absorbiendo en el rojo lejano, ¿sí? Que también está haciendo, que le llega, y que le llega no solo por lo que le llega directamente la luz, sino por lo que tiene siendo reflejado o transmitido por las otras hojas. Entonces el fotosistema 1 está funcionando. Y acuérdense que también teníamos, que hablamos antes, de lo que era el flujo cíclico del electrón, ¿sí? Cuando el fotosistema 2 no estaba activado, no estaba funcionando, se sigue produciendo ATP, ¿sí? Porque tenemos ese flujo cíclico. Entonces, como hay alta energía, decimos, se disgrega el fotosistema 2, el complejo antena, se forma otro complejo, ese complejo tiene la capacidad estructuralmente, ¿sí? De disipar esa energía, ese exceso de energía en forma de fluorescencia. Entonces estamos de alguna manera, las plantas con este mecanismo están protegiendo todo el aparato fotosintético, o sea, que por exceso de energía no se esté dañando. ¿Qué pasa cuando ya no hay exceso? O sea, cuando en algún momento, cuando ya pasa, por ejemplo, el mediodía, donde puede haber un exceso o una gran intensidad lumínica, y puede ser, por ejemplo, en días nublados, eso no pasa, pero pensemos en algún día de una altísima irradiancia, este es el mecanismo que les permite a las plantas, ¿sí? Si hay un exceso de radiación, ¿qué mecanismo tiene para, de alguna manera, liberar esa energía y no dañar? Cuando las plantas vuelven a condiciones normales de irradiancia, ocurre el proceso inverso, se vuelve a disociar este complejo nuevo que se había armado para emitir ese exceso de energía como fluorescencia, se desacopla y se vuelve a acoplar y se vuelve a formar el complejo antena del fotosistema 2 y se vuelven a acoplar los dos fotosistemas. Eso es más o menos en forma resumen. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Entonces, seguimos con esto de lo que estamos hablando, de este exceso de radiación. Fíjense que acá nosotros esto ya se los había comentado la clase pasada, es decir, cuando mirábamos la fotosíntesis en función del flujo, acá tenemos nuestra curva de fotosíntesis, ¿sí? de tasa de fotosíntesis, y decíamos, bueno, pero si todo lo que llegara, si la asimilación fuera 1 a 1, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Fíjense que, a ver si se los muestro acá, cuando veíamos el rendimiento cuántico, nosotros decimos que el rendimiento cuántico es el número de productos fotoquímicos con relación al número total de cuantos absorbimos, de fotones absorbidos, de energía absorbida. Y cuando teníamos un valor de 1, significa que toda la energía fue absorbida.
Obviamente, como vemos acá, eso no ocurre. Esta línea sería cuando tenemos un rendimiento cuántico igual a 1. Es decir, que todo lo que se absorbe, todo se transforma todo pasa a la etapa fotoquímica. Tenemos productos, tenemos ATP y naftalfato reducido. Por eso en realidad no ocurre. Entonces hay todo un excedente, fíjense en este triángulo, que es un exceso de radiación, que es lo que estábamos viendo, cómo es qué mecanismos tiene la planta para que ese exceso no dañe el aparato fotosintético. Entonces, si nosotros miramos acá nuestro intercambio neta de carbono en función de la luz, fíjense que lo que tenemos es, bueno, inicialmente una etapa que está limitada por la luz, esto ya lo vimos, después se satura, y fíjense que acá, en este rango, cuando se satura, es donde aparece ese exceso de radiación que está llegando, que está siendo absorbida, porque acuérdense que acá el punto clave es que está siendo absorbida. El complejo antena lo toma, lo absorbe. No es que es reflejada, no es que... No, es absorbida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese excedente? En general, se disipa en forma de calor. Ya vimos que había una forma que era por fluorescencia, y ahora vamos a ver cómo es por calor. Pero miren ustedes también que cuando ya los flujos de luz son en exceso, o sea, son muy altos, fíjense cómo el intercambio neto de carbono empieza a disminuir. Esto también lo podríamos pensar que está asociado también a la temperatura. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá con relación a la luz? El proceso que se conoce como fotoinhibición. ¿Sí? O sea, se empieza a inhibir la fotosíntesis, ¿sí? Por este exceso de luz. Y acá lo que pasa es una fotodestrucción de las clorofilas, básicamente. Cuando hay mucha intensidad, hay daño definitivo del aparato fotosintético, se dañan las clorofilas, y el aspecto que nosotros podemos ver en nuestras plantas son hojas cloróticas, es decir, hojas amarillentas, porque el aparato fotosintético se ha destruido por este exceso de intensidad lumínica. Entonces, ustedes en el audio del año pasado, en el video y en el PowerPoint, tienen este esquemita que más o menos sintetiza lo que está pasando cuando hay excedentes de luz. Nosotros, por un lado, tenemos, bueno, cuando llega la intensidad lumínica, y son intensidades lumínicas en los rangos normales de fotosíntesis, ¿qué es lo que ocurre? Teníamos esta vía, ¿sí? Que los fotones absorbidos son rápidamente usados en fotosíntesis. Cuando tenemos ese excedente, ¿sí? Que pueden ser en situaciones particulares de alta irradiancia, donde no pueden ser utilizados en fotosíntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este exceso, y entonces vimos cómo por este mecanismo mecanismo de transición de estado de los fotosistemas, teníamos que parte de ese excedente se libera o sale como fluorescencia, ¿sí? Se pierde como fluorescencia. Tenemos también que se pierde como calor. Y en realidad, para la pérdida de calor, quienes intervienen son los carotenoides, particularmente lo que son las xantófilas, que ahí tenemos la zeaxantina, la viola-xantina, perdón, y fíjense acá nosotros tenemos, en este esquema, tenemos la concentración de las xantófilas, ¿sí? Acá tenemos la viola-xantina, y después cómo se transforma en zeaxantina. Y tenemos del otro lado, tenemos acá la irradiancia, acá en función de las horas del día. Y entonces, bueno, es bastante esperable que si nosotros pensamos en las horas del día, cómo va a ser la curva roja, que es lo que nos está mostrando la radiación, es que al mediodía haya, obviamente, la radiación sea más alta, porque cuando el sol está casi perpendicular a la superficie del suelo, es donde está es la mayor intensidad de luz, está al mediodía. Y entonces fíjense cómo opera esta pérdida de esta energía excedente que se libera en forma de calor. Quienes intervienen en esa pérdida, entonces dijimos, son las xantófilas, particularmente la viola-xantina. Fíjense cómo hay mayor concentración cuando hay muy baja, o sea, de noche o al amanecer, y cómo se transforma, ¿sí? Esta viola-xantina se transforma en zeaxantina, ¿sí? Que son, en realidad lo que va a ocurrir ahí es una transferencia, ¿sí? O sea, ¿qué están haciendo estos carotenoides? Están protegiendo el aparato fotosintético, se están ocurriendo reacciones químicas que lo que hacen es
esa energía excedente lo que hacen es transformarse, esas moléculas, hay reacciones químicas que permiten que se terminen liberando, ¿sí?, en forma de calor, y posteriormente se vuelve a recuperar, o sea, vuelven a haber reacciones químicas que vuelven a restituir la concentración a la cantidad de violasantina para que ese proceso siga manteniéndose. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces ya tenemos como, digamos, cuando hay exceso tenemos o se pierde por fluorescencia o se pierde por calor. Pero ¿qué pasa cuando igualmente estos dos mecanismos no son suficientes y sigue habiendo mucho exceso de energía? Lo que ocurre básicamente es que se pueden formar, ustedes piensen que hay mucho transporte de electrones, ¿sí? O sea, imaginen el fotosistema, todos los dos fotosistemas, o sea, la etapa fotoquímica y todo lo que es la excitación del complejo antena, o sea, hay mucho electrón y mucho movimiento de protones que están haciendo que esos electrones terminen uniéndose y formando con el oxígeno, por ejemplo, o con la misma clorofila, que queden, por ejemplo, la clorofila queda en un estado excitado, y todo esto, tanto el estado triplete de la clorofila, los superóxidos, el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno o los radicales hidroxilos que se están generando por este gran movimiento de electrones, de transportes de electrones que no pueden estar siendo transferidos. O sea, usted imagínense, cuando nosotros veíamos la etapa fotoquímica, había una secuencia que terminaba, ¿dónde? En la formación de ATP y de fosfato. Cuando esto está excedido y ese mecanismo no puede, o sea, no se pueden producir estos productos, hay un gran exceso de protones que están entrando, de electrones que no pueden ser realocados en estos productos. Entonces, eso genera que se formen estas especies reactivas del oxígeno, que se conocen como las famosas ROS, estas especies, que son muy tóxicas para las plantas, muy tóxicas. Entonces, ¿qué mecanismo tiene cuando esto ocurre? Aparecen, o sea, lo que son las enzimas, ¿sí?, que son enzimas que actúan a nivel, por ejemplo, del superóxido, que tenemos la superóxido dismutasa o la superóxido, no me acuerdo cuál es la otra, bueno, todas estas enzimas que lo que van a hacer es actuar y degradar o transformar estas sustancias que son tóxicas en otros productos que no lo son. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una tercera vía de cómo las plantas reaccionan rápidamente al aumento de estas especies que son, a las ROS, digamos, que son tóxicas para la planta. Acá simplemente en este esquema tienen como en realidad... Bueno, entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Dijimos, disipar el exceso de energía excitónica, desacoplando el transporte de fotones hacia el centro de reacción, y entonces ahí estuvimos viendo cómo se desestructura el centro de reacción de tal manera que, y se arma otro para que se pierda como fluorescencia, y entonces ahí había una forma de, un mecanismo de pérdida de ese exceso, o como recién vimos, por acción de los carotenoides, las xantófilas específicamente, cómo se pierde en forma de calor, y también tenemos esto que hablamos del desacople de los electrones, del transporte de electrones, entonces pasamos a tener este flujo cíclico por lo que recién explicamos, y la presencia de enzimas que van a reducir los niveles de las ROS. Pero aún así, también nos sigue pasando que si ya llegamos a extremos donde decíamos, acuérdense en el gráfico que veíamos recién, como con altas irradianzas había una parte de fotoinhibición, donde ya fuertemente se ve afectado el intercambio de este carbono, ¿qué es lo que se ve dañado? Se ve dañado la proteína del centro de reacción del fotosistema 2, ¿sí?, que se llama D1. Esta D1 se daña, ¿sí?, por acción de este exceso de energía y de producción de estas ROS, y se oxida y por lo tanto se produce ya la fotoinhibición, o sea, se destruye, se desagrega todo el fotosistema, deja de estar funcional y pasamos a la etapa de fotoinhibición, y la más extrema es la de fotodegradación, cuando ya se degradan las clorofilas, ¿sí? Sin embargo,
Esto sería en el caso ya cuando ya llegamos a una etapa crónica, digamos, ya empieza degradación, o sea, que está muy dañado el aparato fotosintético. Sin embargo, la fotoinhibición puede ser reversible según las condiciones, o sea, puede haber una fotoinhibición, pero después nuevamente se restituye y se vuelve a formar de nuevo esta proteína del centro de reacción del fotosistema 2 y se vuelve a activar y a cobrar con el fotosistema 1. ¿Sí? O sea, lo que estamos mirando acá es cómo son respuestas rápidas de las plantas al exceso de irradiancia. ¿Sí? Eso es básicamente. Bueno, también podemos ver que como respuestas de las plantas a la luz, pueden haber cambios en absorción de la luz y están relacionados con lo que después vamos a ver más adelante, que son los tropismos. Y en este caso se llama heliotropismo, helio por el sol. Entonces son cambios en la posición del follaje, van a modificar la absorción de luz. Y entonces acá ustedes pueden pensar rápidamente en el girasol, por ejemplo. Pero acá tenemos dos especies, ¿sí? Que lo que hacen es, fíjense, o acá también, cambian, hay un movimiento de las tanto, digamos que se curva el tallo y entonces las hojas quedan expuestas más a la radiación, ¿sí? Pueden ser tanto a favor de la radiación como en contra, ¿sí? O sea, si hay un exceso, ese movimiento puede ser negativo, es decir, en contra como está acá, ¿sí? O sea, para recibir menor radiación que se vayan en contra de donde viene la fuente que es la luz, ¿sí? O en búsqueda de mayor radiación que se curvan o se mueven hacia donde está la fuente de luz, ¿sí? Y entonces fíjense cómo acá, en este caso de la fotito de abajo, muestra cómo se disponen de tal manera de recibir, de tener mayor área para de recepción, ¿sí? De la luz. Esto después lo vamos a ver cuando veamos los tropismos, a qué se asocia, que tiene que ver con una diferencia de turgencia en las células, ¿cómo se llamaba? Las células buliformes, ¿sí? Del pecíolo, ese movimiento. Esto igual lo vemos después. Otra cosa que puede ocurrir, otra respuesta rápida, puede ser cambios en la posición de los cloroplastos, ¿sí? Y entonces, cuando hay baja irradiancia, lo que ocurre es que los cloroplastos se distribuyen en la cara transversal a la luz, es decir, que quedan más expuestos hacia donde viene la luz, ¿sí? Para tener mayor captación. Mientras que cuando hay alta irradiancia se ponen como en las caras paralelas, ¿sí? Fíjense acá, están como de manera paralela a la radiación, de tal manera de tener menos superficie de expuesta para ser captada, ¿sí? Entonces, cuando hay poco, ¿cómo se ubican los cloroplastos? Para poder recibir y captar mayor energía, y cuando hay mayor radiación lo que hacen es que se distribuyen de otra manera para minimizar, captar más energía. Y estos cambios están mediados por la fototropía. Bueno, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo las plantas pueden responder rápidamente, es decir, cambios de minutos o de horas, ¿sí? Que son reversibles ante cambios en el ambiente. Cambios que pueden ser diarios, como vimos en el caso de cómo se va perdiendo calor, ¿sí? De las plantas, lo vimos en un esquema diario. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a mirar también que las plantas también existen cambios que son más largos. Es decir, cuando las plantas están en ambientes donde esos cambios son más duraderos, ¿sí? Hay ajustes también de las plantas a esos cambios que son más lentos, que pueden ser días, semanas, meses, y son más estables. Es decir, que no es un cambio como el que recién veíamos, que si cambia el día, cambia no sé qué, rápidamente hay todo un movimiento, hay una cantidad de reacciones químicas que vuelven a restablecer el normal funcionamiento. En el caso de la aclimatación nos estamos refiriendo a cambios más lentos, que pueden ser más estables y más duraderos en el tiempo y que llevan más tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de aclimatación, nos estamos refiriendo a todo este conjunto de cambios que van a ocurrir en la planta a nivel de la planta, o sea, a nivel del individuo. Es decir, las plantas, una planta se puede aclimatar y otra no. ¿Está bien? En respuesta al ambiente, que van a mejorar el ajuste del individuo a dicho ambiente. Es decir, va a haber ajustes fisiológicos y morfológicos a corto plazo que le van a dar ¿qué? Van a favorecer
la supervivencia, el crecimiento y la reproducción en esos ambientes. Entonces miren, acá hay un esquemita muy simpático, esto es el esquema, y acuérdense que mucho de lo que yo saco es de la Facultad de Agronomía de la UBA, de Fisiología Vegetal, ahí donde me formé, digamos. Entonces fíjense en este esquemita que me parece muy concreto y que ustedes lo pueden ver rápidamente. Fíjense que acá ustedes tienen un bosque, si se quiere, representado con especies del bosque que tienen árboles, pero también tienen otra especie que puede ser unas herbáceas, ¿sí? Entonces uno podría pensar que las dos especies están, si se quiere, otro término del que vamos a hablar ahora al final, que es adaptación. Entonces, decir, bueno, están adaptadas, o por lo menos seguro que si están ahí y pueden sobrevivir, crecer y reproducirse, es decir, que están ajustadas a vivir en esos ambientes. ¿Vamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un disturbio, hay una deforestación, lo que sea, y entonces, ¿qué pasa? Este ambiente va a cambiar. ¿Y va a cambiar en qué? En que, por ejemplo, vamos a recibir mayor radiación, mayor intensidad lumínica, y también calidad va a cambiar. Vamos a tener aumento de temperatura, ¿sí? Van a cambiar, o sea, uno puede pensar, bueno, con ese cambio, ¿qué factores ambientales son los que cambian? Y las plantas, ¿se van a ajustar o no a esos cambios? Entonces, una de las cosas que puede ocurrir, fíjense, es que estos individuos, ¿sí?, en respuesta a la mayor, por ejemplo, irradiancia, estos individuos cambian características de sus hojas que les permiten ajustarse a estas nuevas condiciones. Fíjense que acá las hojas que están con verde más clarito, cuando ocurre este disturbio o este cambio en el ambiente, fíjense que están como más oscuros. Entonces, bueno, hubo un ajuste de estos individuos, se lograron ajustar morfológica y fisiológicamente de tal manera de responder a estos cambios, ¿sí? Y entonces uno la ve que tienen algunos cambios, pero se aclimataron. Eso es lo que estamos diciendo. Estos individuos se aclimataron a esta nueva situación. Sin embargo, como dijimos que la respuesta es individual, pues habrá otros individuos que no. Siempre tienen que tener presente que esto no es el todo o la nada, ¿sí? Siempre tienen que pensar qué es lo que está pasando a nivel de estas poblaciones, de estos individuos que están ahí. Entonces, nosotros tenemos, acuérdense que todos los individuos hay una gran variabilidad genética y puede haber algunos otros individuos que no tengan la capacidad de ajustarse, ¿sí? O sea, de desarrollar o de desencadenar o de tener mecanismos que les permitan ajustarse a estos cambios. Y entonces, en este caso, acá en este esquemita, lo que nos está mostrando es que este individuo no se aclimató y sufre más las consecuencias del nuevo ambiente, es decir, simplemente no tuvo ningún mecanismo que les permita, como los que estuvimos viendo, no hay nada que les permita reaccionar a este cambio y se terminan muriendo. Uy, acá qué pasa, se me quedó... Ay, esperen un minuto. Tengo un problema con las entradas de los puertos USB de mi computadora, entonces... Lo rompiste, Guada. Ahí está, ya lo rompí. Efectivamente, profesora Cristina Machado, ya lo rompí. Oh, pero buen día. Cuando empieza a hacer pli, es porque se activa o se desactiva el mouse o el teclado. Ya debe estar viejita mi computadora, entonces. Bueno, entonces, miremos cómo son esas algunas características o mecanismos, qué es lo que pasa con la aclimatación a altas irradiancias. Cuando las plantas empiezan a crecer, digamos, en estas condiciones de alta irradiancia, puede aumentar, por ejemplo, el espesor de las hojas. Y es lo que nosotros conocemos como plantas de sol y plantas de sombra. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Fíjense acá nosotros tenemos un corte, ¿sí?, de hojas cultivadas al sol, y miren cómo es la anatomía de esas hojas cultivadas a la sombra. Es decir, tenemos todo un desarrollo de parénquima empalizada y de parénquima esponjoso, ¿sí?, que miren cómo es respecto de una hoja que está cultivada en la sombra. Tiene muy poco desarrollo sobre todo el parénquima esponjoso. Y esto es bastante lógico pensarlo si nosotros estamos diciendo, bueno, si las hojas están en la sombra, reciben menos radiación, reciben distinta calidad de luz, es bastante lógico pensar, y nosotros estamos mirando el intercambio neto-carbono, es decir, todo tejido y toda célula está respirando. Si a estas hojas no les está llegando, ¿sí?, la intensidad suficiente
o la calidad suficiente de luz, lo que va a estar ocurriendo es que el intercambio neto de carbono, que lo hablamos al principio de la clase, va a ser negativo. Estas hojas van a estar perdiendo más de lo que están ganando. En realidad terminan siendo un costo para las plantas, ¿sí? Más que un beneficio. Entonces este cambio, estas aclimataciones son bastante lógicas de pensar y uno las puede explicar por todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Acá simplemente un cuadrito que también lo tienen en la otra presentación, cómo son las hojas, cómo es, bueno, este es el corte transversal, que es lo mismo que tenemos acá, y cómo son los cloroplastos de estas hojas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Es cuando nosotros empezamos a hacer crecer las plantas, las nuevas hojas pueden adquirir, si según dónde las hagamos crecer, van a empezar a tener estas características o estas características. Es decir, una hoja que ya está desarrollada no va a cambiar sus características, sino se van a morir todas las células y va a pasar de ser de una hoja con características de estar en ambientes lumínicos o con mucho sol, no va a pasar esa hoja a ser. ¿Está bien? O sea, lo que ocurre es que cuando uno empieza a hacer crecer las plantas en otras condiciones, las nuevas hojas que se produzcan van a empezar a tener esta otra característica, sea de sombra o sea de sol. ¿Está? Otra cosa que también tenemos como aclimatación a las altas irradiancias es que durante el crecimiento, acuérdense que estas plantas están creciendo en altas irradiancias ahora, es que va a aumentar la biomasa por unidad de área de hoja. ¿Sí? Vamos a tener más biomasa, ¿sí? Que también está asociado, fíjense, a esto. ¿Sí? O sea, si hay más producción, hay más células, hay más tejido en empalizada y hay poco, obviamente vamos a tener más biomasa con relación al área por unidad de área de hoja. Y acá simplemente está representado cómo es la relación de esa biomasa en función del área con respecto al porcentaje del uso de las hojas. Y entonces, bueno, acá tenemos representado tanto para angiospermas, para gimnospermas, aun cuando su estructura y su anatomía es muy distinta, tienen el mismo comportamiento, ¿sí? O sea, siguen el mismo patrón. Es decir, que aumentan, cuando crecen en altas irradiancias, tienen esta aclimatación, es decir, tienen una mayor relación biomasa en función del área. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro mecanismo de aclimatación es que a altas irradiancias durante el crecimiento también aumentan los niveles de rubisco. Este es un caso para Arabidopsis thaliana. También tenemos que las altas irradiancias aumentan la densidad de estomas, ¿sí? Y es bastante también lógico pensar que en unas plantas de sombra, por ejemplo, vamos a tener menos densidad de estomas, y además que los estomas van a estar en la cara superficial, no en la cara inferior. Y entonces acá tenemos plantas de poroto, y entonces miren cómo es el número de estomas por unidad de área con relación a la irradiancia, ¿sí? Tenemos también que las altas irradiancias durante el crecimiento van a aumentar la relación entre la clorofila A y B, y que cambios también en la proporción, van a cambiar la proporción, ¿se acuerdan de los fotosistemas 1 y 2? Entonces a la sombra aumenta la proporción, ya lo dijimos, de rojo lejano, por lo tanto absorbido por el fotosistema 1 y no por el fotosistema 2, entonces ahí de lo que estuvimos hablando hace rato, cómo va a cambiar, ¿sí? Acuérdense, si había exceso, cómo hay todos esos cambios que son rápidos, pero cómo a lo largo del tiempo, entonces también va a estar operando esta aclimatación, es decir, va a cambiar el balance o la proporción de los fotosistemas. En plantas de sombra suelen tener una relación de 3:1 de los centros de reacción del fotosistema 2 con relación al 1, mientras que las plantas de sol suelen tener una relación de 2. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un esquema entonces de nuestra planta de sol y nuestra planta de sombra, mirándolo desde en función de nuestro intercambio de carbono. Fíjense, nuestro intercambio neto de carbono, tenemos en función de la irradiancia una planta de sombra y una planta de sol. Algo bien interesante acá que tenemos que mirar es esto, y es lo que me interesa que miren. Fíjense acá, en esta parte, cómo es que las plantas de sombra, bueno, acá tenemos que el punto de compensación lumínica de las de sol es entre 10 y menos 20 micromoles por metro por segundo, mientras que en las de sombra fíjense que es menor. Esto es lo que nos está mostrando. ¿Alguien se anima a explicar por qué puede ser esto? Bueno, está dicho ahí, en realidad no debería haber dado el enter para esto.
Pero bueno, básicamente lo que nosotros podemos pensar acá es que nosotros tenemos plantas de sombra y vimos cuáles son esos cambios en la estructura y en la fisiología de estas plantas. Obviamente, estas diferencias entre lo que es el intercambio neto de carbono, obviamente en una planta de sombra, estas diferencias son bastante obvias, de decir que una planta de sol va a tener un mayor intercambio neto de carbono que una planta de sombra por los ambientes en donde están creciendo. Ahora, esta diferencia que la planta de sombra tiene, fíjense, menos, es en la parte negativa, en donde es mayor la respiración, fíjense cómo el punto de compensación lumínica de una planta de sombra se alcanza antes que una planta de sol. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con diferencias en la respiración de las hojas o de las plantas de sol y de las plantas de sombra. ¿Sí? Los valores para las plantas de sombra son muy bajos, debido a que la tasa respiratoria en las plantas también es muy baja, por lo que los niveles muy bajos de fotosíntesis son insuficientes para hacer cero el intercambio neto de carbono. Es decir, en las plantas de sombra, como tienen menos biomasa, por lo tanto tienen menos respiración, por lo tanto, cuando empieza a haber irradiancia, rápidamente alcanzan su equilibrio, su balance entre lo que ganan por fotosíntesis y lo que pierden por respiración. Mientras que en una planta de sol, recién veníamos hablando, cómo es ese cambio morfológico, que tienen mayor biomasa, por lo tanto tienen más tejido que respira, por lo tanto, fíjense que esto es mayor, o sea, es más negativo. Primero hay más pérdida de dióxido de carbono por respiración que lo que empiezo a fijar por fotosíntesis. ¿Sí? Hasta que llega, acuérdense, este punto de compensación lumínica en donde se iguala lo que se gana por fotosíntesis a lo que se pierde por respiración. Bueno, las tasas respiratorias bajas parecen representar una adaptación básica que les permite a las plantas de sombra sobrevivir en ambientes con limitaciones de luz. ¿Sí? O sea, las plantas de sombra tienen una tasa de respiración menor, pero está asociado también con la biomasa que tienen. En realidad uno puede pensar entonces como las plantas de sol y las plantas de sombra más como que están adaptadas, y ahora vamos a ver este término de adaptación, a esos ambientes. ¿Sí? O sea que en realidad estas han sido características que han sido seleccionadas por la selección natural a lo largo de la historia evolutiva. Sin embargo, lo que les quiero mostrar acá en este gráfico es cómo esta planta, este es el mismo esquema de recién, pero fíjense como si esta planta de sol, ¿sí? Uno podría decir, bueno, estas están adaptadas cada una a vivir en esos ambientes. Ahora, ¿qué pasa con una planta de sol? Fíjense acá puesta en dos ambientes distintos, ¿sí? En uno con alta irradiancia y en otro creciendo a menos irradiancia. Y fíjense cómo el comportamiento, ¿sí? O sea, cómo se aclimata, es decir, esta especie tuvo la capacidad que es una especie que uno puede decir, bueno, perfecto, una planta de sol, una planta que tiene características y está adaptada a vivir en ambientes con mucha intensidad lumínica. ¿Qué pasa cuando empiezo a hacerla crecer en ambientes con alta intensidad lumínica y el otro tratamiento es con bajas intensidades lumínicas? Fíjense que entonces acá estamos mirando cómo esta planta tuvo la capacidad, o algunas de estas plantas tuvieron la capacidad de aclimatarse a las nuevas condiciones. Fíjense que con bajas irradiancias esta planta empezó a tener características, ¿sí? De plantas de sombra. ¿Está? Acá. Y acá, más o menos lo mismo que acá, o sea, están adaptadas y tienen los mecanismos, o sea, ya se adaptaron, ya se aclimataron antiguamente a vivir en esos ambientes con alta irradiancia. Lo que les quería mostrar es esto, o sea que aun cuando nosotros digamos son plantas que ya evolutivamente ya están adaptadas a vivir en esos ambientes, como si uno las hace crecer en otros ambientes pueden aclimatarse a estas nuevas condiciones. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que la aclimatación del intercambio neto de carbono a las temperaturas, es decir, nuevamente, algunas plantas, algunos individuos tendrán la capacidad también de aclimatarse cuando se las hace crecer en otro ambiente distinto en cuanto a la temperatura respecto a lo que está, a donde se encuentra comúnmente. Entonces, fíjense, estos son datos de hojas de trigo, acá en realidad tenemos representado la fotosíntesis en función de la temperatura, esto ya lo vimos al inicio de la clase, cómo varía,
¿sí? La fotosíntesis, o si lo viéramos como el intercambio neta de carbono, cómo varía a bajas temperaturas y altas, pero fíjense cómo si a estas plantas se las cultiva, o sea, se las hace crecer en distintas temperaturas, ¿sí? Fíjense cómo es una planta que en realidad fue cultivada a 15 grados, esta a 25, porque fíjense que es un conjunto de plantas, acuérdense cómo se hace un experimento. Este conjunto de plantas se las hicieron crecer a 25 grados y esta a 35. Fíjense entonces cómo tienen la capacidad de aclimatarse a estas nuevas condiciones en las que están creciendo. Y una de las cosas que nosotros decíamos era como el óptimo de la fotosíntesis, en este caso, que es el proceso que estamos mirando, cómo se va corriendo, se desplaza, llegando a las condiciones en las que está creciendo. Fíjense que acá, cuando las plantas están siendo cultivadas a 15 grados, fíjense que su óptimo está alrededor de los 15 grados. ¿Sí? Hay un desplazamiento hacia que el óptimo, o sea, la mayor tasa de fotosíntesis, ocurra en el rango donde está creciendo. Lo mismo para esta de 25 y lo mismo para esta de 35. Es decir, que con la temperatura se desplaza el rango óptimo en el que ocurre el proceso que nosotros estamos viendo. Bueno, ¿qué procesos intervienen en la aclimatación a distintas temperaturas? Acá tenemos, bueno, está esquematizada la temperatura para plantas cultivadas a bajas en azul y a altas temperaturas en rojo, y entonces tenemos, por ejemplo, que hay un aumento del contenido de rubisco y de enzimas del ciclo de Calvin, transporte de electrones, regeneración del fósforo inorgánico, tenemos expresión de isoenzimas estables al frío, es decir, esto de la rubisco y de que se sinteticen nuevas enzimas que son más estables en condiciones de frío, y lo mismo fíjense que también pasa para lo caliente, ¿no? Esto de expresión de isoenzimas, y el mantenimiento de la fluidez de membrana, y en las aclimataciones a altas temperaturas están involucradas en cuanto a lo que se refiere a estabilidad de las tilacoides y mayor capacidad de transporte de electrones, expresión de formas de rubisco activasas estables al calor, expresión de chaperonas, que en realidad cuando se acuerda que dijimos, bueno, cuando hay altas temperaturas, empieza todo, a muy altas temperaturas, ¿sí? Por arriba de los 40 grados, empieza toda una desestructuración, una desestabilización de las enzimas y de las proteínas, y entonces hay otras proteínas, que se las conoce como chaperonas, que lo que hacen es intervenir para que estas proteínas no se desestructuren, como que las vuelven estructurales y las mantienen estructuradas. Entonces, como forma de aclimatación está la presencia de estas chaperonas, y bueno, también disminuye la respiración. ¿Sí? Estos son algunos de los procesos o mecanismos que van a intervenir en esta aclimatación de las plantas a altas temperaturas o a bajas. Bueno, lo último, adaptación. Entonces fuimos como mirando secuencialmente cuáles son las respuestas que tienen las plantas rápidamente, inmediatamente, a estos cambios diarios que pueden ocurrir en las condiciones ambientales. Vimos qué pasa cuando esas plantas están creciendo ya en otras condiciones más estables de cambio, entonces cómo se pueden aclimatar, y finalmente vamos a ver lo que conocemos como adaptación. Y cuando hablamos de adaptación ya nos estamos entonces refiriendo al conjunto de características de una población que definen el grado de ajuste a un determinado ambiente, y esto obviamente cuando hablamos de adaptación estamos hablando de muchas generaciones, estamos hablando de una escala más bien de tipo evolutiva, donde aquellos individuos que tuvieron las características o sea, los mecanismos que ante un cambio les permitió dejar mayor descendencia fueron seleccionadas, mientras que las que no lo tuvieron fueron eliminadas, como veíamos hace rato, y entonces se seleccionaron aquellos individuos que tenían esas características. Esas características se fueron fijando genéticamente, ¿sí? Y entonces uno puede decir que las plantas están adaptadas a vivir en esos ambientes. Bueno, obviamente la adaptación va a favorecer la supervivencia de los individuos en determinados ambientes, pero no en otros. ¿Sí? Es decir, uno rápidamente puede pensar, uy, bueno, plantas que están adaptadas en ambientes áridos, no necesariamente van a sobrevivir en ambientes no áridos, ¿sí? O en ambientes húmedos. Porque a lo largo de la historia se han ido seleccionando aquellos mecanismos que les han permitido ser exitosas en estos ambientes, o sea, poder sobrevivir y reproducirse en estos ambientes. Entonces fíjense que acá lo que tenemos es de nuevo este grafiquito,
Y entonces, miren cómo está representado nuevamente, tenemos nuestro bosque, acá tenemos plantas del sotobosque, y entonces si nosotros quisiéramos saber si esas plantas están adaptadas o no a vivir en esos ambientes, lo que se hace son experimentos como de trasplantes, ¿sí? O de hacerlas crecer o germinar en todas las posibilidades. Es decir, si yo tengo, uno diría, bueno, tenemos en este esquema tenemos dos especies, la especie A, ¿sí? Y la especie B. Uno dice, a priori uno podría decir, bueno, perfecto, la especie A está adaptada a vivir en el sotobosque y la especie B está adaptada a vivir en espacios abiertos, ¿sí? Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Es, fíjense, haciendo este cruzamiento de ambientes, si se quiere. Entonces, tenemos a las plantas del sotobosque, las cultivamos o las hacemos crecer también en ambientes de sotobosque y a su vez en un ambiente abierto. Y a la especie B, lo mismo. En este caso, si fuera a partir de semillas, sembramos semillas en el ambiente abierto y también en el sotobosque. ¿Qué es lo que pasa si hay adaptación? O sea, ¿qué es lo que uno esperaría encontrar si las plantas están adaptadas a esos ambientes donde están? Por un lado, es decir, si nosotros decimos que la especie A está, yo esperaría que la especie A esté adaptada a vivir en el sotobosque, que es donde yo me encuentro. Lo que esperaría es que aquellas especies que crecen en las mismas situaciones, aquellas plantas, digamos, de esa especie que crecen en esas mismas condiciones, estén adaptadas. Es decir, fíjense que acá no hay problema, esta especie germina y crece y probablemente se reproduzca, ¿sí? Entonces, nosotros podemos confirmar que entonces nuestras plantas, esta especie A, está adaptada a vivir en el sotobosque. Sin embargo, fíjense, cuando nosotros la poníamos, sembramos estas semillas en el ambiente abierto, si no tiene ningún mecanismo para sobrevivir ahí, ningún ajuste, si no se aclimata, por lo tanto esta planta no está adaptada, o sea, no puede sobrevivir, no puede vivir en esos ambientes y por lo tanto termina muriendo, ¿sí? Entonces, con eso podemos decir, bueno, entonces esta especie claramente es una especie de sotobosque. Si hay un disturbio, probablemente no pueda tolerar ese cambio. Y eso es lo que después en ecología ustedes van a estar mirando, cómo el cambio climático va a afectar a la distribución y abundancia de las especies, ¿sí? Es decir, y está asociado con esto. Es decir, si las plantas tienen capacidad, tienen mecanismos y han sido seleccionados, en el caso de la adaptación, a lo largo de la historia evolutiva, que les permite sobrevivir en esos ambientes. Y en el caso de la especie B, fíjense, pasa lo mismo, es decir, que la especie B estaría adaptada a vivir en ambientes abiertos, porque cuando se la pone en ambientes abiertos, germina, crece y se reproduce, mientras que cuando se la pone en el sotobosque, no. ¿Vale? Bueno. Algo acá es, esto de la adaptación y la aclimatación a veces puede ser como confuso, ¿no? Porque decir, bueno, evidentemente tiene que haber aparecido algún mecanismo que después fue seleccionado. Acuérdense que la selección natural siempre opera sobre mecanismos que ya existen. Es decir, algunas plantas tuvieron la capacidad por una mutación, por cualquier factor evolutivo, tuvieron, básicamente por mutaciones, cambiaron en el mecanismo que tienen la mayoría de los individuos de esa población, y cuando cambia el ambiente, ese mecanismo nuevo o distinto de las otras es el que es seleccionado favorablemente. Esto de la adaptación entonces y la aclimatación son como conceptos a veces como confusos, como mezclados, que uno dice, bueno, entonces ¿cuándo se aclimató y cuándo hablo de adaptación? Acuérdense que en realidad nosotros estamos pensando como procesos que son a mediano plazo o a largo plazo, que terminen en el largo plazo, pensemos que se fijan genéticamente, ¿sí? Bueno, pueden dar, fíjense que tanto la adaptación y la aclimatación, aun cuando son procesos distintos, pueden llegar a resultados similares. Y entonces miren en este gráfico, lo que nosotros tenemos básicamente son poblaciones o individuos de una población típica de desierto, y entonces uno rápidamente puede decir, está adaptada a vivir en zonas áridas, ¿sí? Y poblaciones de la costa, que tienen, qué sé yo, por ejemplo, esto de que viven en un ambiente con esta fluctuación de temperatura, de 23 grados de día y 18 de noche, mientras que en una especie del desierto la amplitud térmica es muy grande en los desiertos y entonces
pasa, por ejemplo, de 43 a 30 e inclusive menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se las puso, como decíamos, a crecer en los otros ambientes. Entonces, esta es la población del desierto. ¿Qué es lo que pasó? Los puntitos blancos están representando cuando se la hizo crecer en ambientes más bien fríos. Y los puntitos negros cuando se lo hizo crecer en ambientes con altas temperaturas. ¿Cómo fue su respuesta? Fíjense que las poblaciones estas del desierto, ¿qué tuvieron? La capacidad de que, fíjense, si miramos, acá tenemos el dióxido de carbono en función de la temperatura, tenemos que, a medida que aumenta la temperatura, y esto lo sabemos, siempre que aumenta la temperatura, va a ir aumentando las reacciones, y entonces va a aumentar el proceso hasta un óptimo, donde es el máximo, y después disminuye, por todo lo que ya vimos hoy, y que ya saben de bioquímica. ¿Qué es lo que pasa? Estas plantas del desierto, en este caso, se pudieron aclimatar a crecer en condiciones distintas, ¿sí? Fíjense que están acostumbradas, o sea, en realidad habitan o se encuentran en ambientes con una amplitud térmica muy grande, sin embargo, cuando se las hizo crecer con una amplitud menor de temperatura, con cambios de temperatura menores, pudieron responder o sea, se aclimataron a estas nuevas condiciones y fíjense que su tasa de crecimiento aumentó y tiene el mismo patrón de siempre. Cuando se las hizo crecer en las mismas condiciones en las que se encuentran habitualmente, o sea, en condiciones de ambientes áridos o del desierto, fíjense que tuvieron su respuesta típica, ¿sí? Es decir, como están adaptadas a vivir en ambientes áridos o en desierto, tuvieron su respuesta esperable, ¿no? Es decir, sabemos que las plantas de desierto entonces están mejor adaptadas a vivir a altas temperaturas, entonces la respuesta cuando se las hace crecer en altas temperaturas es que respondan a las altas temperaturas, ¿sí? Y que tengan su tasa de fotosíntesis normal. Ahora fíjense qué es lo que pasa, es decir, que las plantas del desierto tuvieron la capacidad de aclimatarse a estas nuevas condiciones, pero están adaptadas, cuando se las puso en sus condiciones, pudieron responder a las altas temperaturas porque están adaptadas a vivir en altas temperaturas. ¿Qué pasa con las poblaciones de la costa? Lo que ocurre es, fíjense, cuando a esas plantas se las hizo crecer en un ambiente en las que ellas están adaptadas, respondieron perfectamente de manera como esperable, ¿sí? De nuevo con la curva típica de respuesta a la temperatura. Ahora, cuando esas plantas de la costa se las hizo crecer en ambientes de alta fluctuación térmica, ¿sí? Más similar a un desierto, fíjense que no se aclimataron, fíjense que la respuesta fue mucho menor, como cuando crecieron en ambientes a los que están adaptadas. Es decir, estas especies, los individuos de esa especie están adaptados, esa especie está adaptada a vivir en las zonas costeras, y cuando se la somete a altas temperaturas, no se aclimatan, o sea, no hay ningún ajuste ni nada, y probablemente en el tiempo terminen muriendo esas plantas, ¿sí? Porque no pueden sobrevivir, ni crecer, ni reproducirse. ¿Está bien? Entonces acá es como que vemos tanto la adaptación como la capacidad de esas plantas que están adaptadas a vivir en un ambiente de poder aclimatarse a unas nuevas condiciones. Bueno, lo último que nos queda ver es, nosotros la clase pasada estuvimos hablando de nuestras plantas carbono 4 y de los mecanismos de fijación de dióxido de carbono, y entonces lo que tenemos es que las plantas carbono 4, acuérdense que la primera molécula de fijación de dióxido de carbono es una molécula de 4 carbono, el mecanismo, o sea, estas plantas C4, se lo toma o se considera como una adaptación a altas irradiancias, a alta temperatura y a alta demanda de agua. Es decir, estas plantas están adaptadas, ¿sí? Por el mecanismo que nosotros conocemos, están adaptadas a estas condiciones ambientales. Entonces, bueno, este esquemita ya lo vieron la clase pasada, ya lo vimos la clase pasada, es cómo ocurre la fijación primaria del dióxido de carbono a través de la PEP carboxilasa. Se forma este ácido de 4 carbonos en las células del mesófilo, después se trasloca o pasa a las células de la vaina, y ahí pasaba la descarboxilación de este malato, se producía dióxido de carbono, ¿sí? En altas concentraciones, que lo que hacía era evitar que la rubisco acá actúe como oxigenasa, por eso es que las
planta C4 o es nula la fotorrespiración o es muy baja, ¿sí? Porque acá hay una alta concentración de dióxido de carbono alrededor de la rubisco, que la obliga de alguna manera a que trabaje como carboxilasa y no como oxigenasa. Esta molécula de carbono 3 entonces vuelve a las células del mesófilo y se tiene que volver a restituir el fosfenolpiruvato, pero eso tiene como lo que tiene, esto es muy importante que recuerden, que eso tiene un gasto energético, ¿sí? Bueno. Entonces, miremos cómo estas plantas que tienen este mecanismo, representan una adaptación a altas irradiancias. Lo que nosotros tenemos acá, entonces, nuevamente, es nuestro intercambio neto de carbono en función de la luz, y tenemos representado varias curvas. Por un lado tenemos la curva de una planta C4 y tenemos dos de C3, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Primero, acá es algo interesante que hay que mirar, es cómo las plantas C3, cuando estamos mirando la intensidad lumínica, ¿sí?, tienen un menor punto de compensación lumínica, ¿sí? Fíjense, acá empieza con valores de intercambio neto de carbono negativos, y este punto de compensación lumínica es menor que una planta C4, y entonces acá yo esto se los dejo para que lo piensen, ¿sí?, para que lo estudien y descubran por qué es esta diferencia, pero bueno, básicamente uno podría pensar que está asociado a que las plantas C4 todavía, el empezar a fijar dióxido de carbono no compensa, ¿sí?, la ganancia todavía no compensa el costo, ¿sí?, de fijar el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que recién decíamos, que el mecanismo de fijación de la C4 tiene un costo energético, ¿sí? Mientras que la C3 directamente por la rubisco empiezan a fijar dióxido de carbono y empieza a aumentar el intercambio neto de carbono. ¿Qué pasa? Nuevamente nosotros tenemos entonces nuestras curvas, digamos, que es decir que a medida que aumenta la intensidad lumínica va a aumentar el intercambio neto de carbono, y acá tenemos lo que ya lo recontradijimos. Lo que pasa es que acá lo que estaba apareciendo era la C4, que se acuerdan que la C4 cuando la vimos la vez pasada, la vimos relacionada ¿a quién? A la fotorrespiración, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos para una planta C3, fíjense, con concentraciones de dióxido de carbono más o menos normales, que tienen este intercambio neto de carbono, ¿sí? Final. O sea, no importa cuánto más se aumente la densidad, este es el intercambio neto de carbono, y acuérdense que acá fuertemente está operando ¿quién? La fotorrespiración, ¿sí? Es la que como que limita o le pone este límite en el intercambio neto de carbono. Mientras que si nosotros, como dijimos antes, aumentamos la concentración de dióxido de carbono, la rubisco deja de actuar como oxigenasa y actúa más como carboxilasa, y entonces rápidamente el intercambio neto de carbono puede aumentar, ¿sí?, cuando se aumenta la concentración de dióxido de carbono. Con respecto a la C4, que dijimos que no tiene esta pérdida con relación al intercambio de carbono, no la tiene, ¿sí?, por la fotorrespiración, entonces el intercambio neto de carbono final es mayor de una C4 respecto de una C3. La luz no limita el sistema, está limitado, bueno, por el dióxido de carbono, acuérdense en esta parte, y el costo de concentrar dióxido de carbono es menor que el aumento de la tasa fotosintética. Entonces, acuérdense, acá inicialmente el costo de mantener el mecanismo C4 todavía es alto. O sea, que lo que se genera por dióxido de carbono, por fijación, por fotosíntesis, todavía no compensa. Por eso tienen un punto de compensación lumínica más alto. Mientras que una vez que ya se saturó la respuesta, obviamente el aumento de la tasa de fotosíntesis sobrecompensa lo que gasta por mantener este sistema de fijación C4. ¿Qué pasa con las altas temperaturas? Dijimos que está adaptada a vivir en altas irradiancias, y fíjense, ahí lo vimos, adaptadas a vivir en altas temperaturas, y entonces nuevamente acá tenemos nuestra representación de una planta C3 y una planta C4. Fíjense que es muy similar a lo que nosotros veíamos que pasaba cuando en una C3 simplemente aumentábamos la concentración de dióxido de carbono. Bueno, esto ya lo explicamos, y entonces fíjense qué es lo que le pasa a una planta C4 en altas temperaturas. ¿Qué tenemos? Que a bajas temperaturas, bueno, decíamos que la fotorrespiración no era importante y que el costo de concentrar el dióxido de carbono no era compensado por la fotosíntesis, esto es lo que acabamos de ver, pero a altas temperaturas,
O sea, ¿por qué esta curva de estas plantas C4 es mayor, el intercambio de carbono es mayor a altas temperaturas? ¿Sí? Acuérdense que después las dos siempre caen y esto ya lo explicamos. Al aumentar la temperatura, la fotorrespiración reduce el intercambio neto de carbono en la C3, pero no en la C4. Y nuevamente, recuerden de la clase anterior, por qué el aumento de las temperaturas afectaba la fotorrespiración. ¿Sí? Acuérdense de la rubisco y de la disolución del dióxido de carbono en el medio acuoso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando fíjense en este esquema, tenemos la actividad enzimática en función de la temperatura, como las enzimas que están interviniendo en una planta C3, en la fijación de la C3 y en la de la C4 son distintas, ¿sí? O sea, la fijación primaria en la C3 es por la rubisco y en la C4 es por la PEP carboxilasa. Fíjense cómo es la respuesta de la actividad de las enzimas a altas temperaturas. En el caso de la rubisco, fíjense, por ahí tiene un máximo alrededor de los 20 grados, más o menos por acá. Mientras que para la PEP carboxilasa, fíjense cómo su actividad enzimática es mayor a altas temperaturas. ¿Sí? Bueno, creo que esto ya estaría siendo como... Ah, no, faltan dos cositas más. Esto es como es la respuesta del intercambio neto de carbono de las C4 con relación al dióxido de carbono. Nuevamente, fíjense cómo es cada una de las curvas. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Concentración de dióxido de carbono, donde nosotros pensamos o asumimos que no es limitante la luz, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice cuánto es el punto de compensación. Fíjense que acá pasa lo contrario a lo que vimos hace rato. El punto de compensación lumínica de una C4 está entre 0 y 5 partes por millón, mientras que las de la C3 está entre los 50 y 80 partes por millón. ¿Sí? Y esto está reflejando los niveles, ya sean nulos o muy bajos, de la fotorrespiración en las C4. En el caso de las plantas C4, bueno, el valor del intercambio neto de carbono va a crecer en las dos, en realidad crece abruptamente, pero se satura, bueno, a concentraciones externas relativamente bajas. Fíjense que entonces, inicialmente tenemos un menor punto de compensación lumínica porque lo estamos mirando con relación al dióxido de carbono. Acuérdense que la C4 tiene mayor concentración de dióxido de carbono intercelular y entonces rápidamente compensan. Cuando empieza a actuar la fotosíntesis, rápidamente van a compensar lo que se está perdiendo por respiración. Y además no tienen fotorrespiración, entonces este punto con relación al dióxido de carbono va a ser menor respecto de una C3, que sigue todo el mecanismo común y donde hay fotorrespiración. ¿Por qué hay fotorrespiración? Porque acá no hay limitante de luz. ¿Sí? Entonces en esta parte sí hay fotorrespiración cuando estamos mirando la concentración de dióxido de carbono. Ojo con eso. Tengan bien presentes las diferencias. Y entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, fíjense que, a diferencia de lo que veíamos recién con relación a la luz, cuando miramos con relación al dióxido de carbono, las plantas de carbono 4 saturan, ¿sí? O sea, llega un máximo el intercambio neto de carbono donde no aumenta el intercambio neto de carbono, mientras que en las plantas C3 sí. Y entonces esto tiene que ver con que las plantas, bueno, crece, qué sé yo, abruptamente, pero se satura a concentraciones externas relativamente bajas de dióxido de carbono, reflejando cuán efectivo es el mecanismo de concentración y fijación de dióxido de carbono en las células de la vaina. ¿Sí? Es decir, las células de la vaina, al tener esa concentración de dióxido de carbono, rápidamente van a saturar la respuesta del intercambio neto de carbono. ¿Sí? A altas concentraciones externas de dióxido de carbono, el intercambio neto de carbono en la C3 es mayor que el de las plantas C4 debido a la relación de dióxido de carbono-oxígeno, es muy alta en el sitio de carboxilación de la rubisco de la C3 y esto va a inhibir la fotorrespiración, como siempre. Entonces acuérdense que en la C3, cuando opera la fotorrespiración, y acá como nosotros lo que estamos midiendo es dióxido de carbono, es decir, cuanto más concentración de dióxido de carbono, menos fotorrespiración va a haber y por lo tanto va a haber más intercambio de carbono. Por eso termina estando más arriba. El mecanismo de concentración de dióxido de carbono en la C4 sigue funcionando e implica un gasto de energía adicional. Esta energía adicional es provista por la respiración mitocondrial y se refleja en la menor fijación de dióxido de carbono. ¿Sí? Esta parte que nosotros vemos. O sea, acá estamos viendo el costo energético que tienen las C4
para tener ese mecanismo del C4. ¿Sí? Por lo tanto es mayor la respiración y por eso es menor el intercambio neto de carbono comparado con una C3. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ya terminando? Creo. Uy, ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, este es un tema muy largo, perdón. Las plantas C4 tienen mayores tasas de fotosíntesis que la C3 a igual apertura estomática. Y entonces acá nosotros deberíamos volver a pensar cómo era la conductancia foliar, ¿sí? Que está relacionada obviamente con la apertura de los estomas. Fíjense que lo que nosotros tenemos acá es la asimilación de dióxido de carbono en función de la conductancia foliar, ¿sí? Entonces, fíjense que para un mismo valor de conductancia, o sea, de apertura de estomas, cómo es mayor la fijación del dióxido de carbono por parte de la C4, y esto tiene que ver... ¿me esperan un segundo? Estoy en clase. Perdón. Bueno, entonces fíjense que acá lo que tenemos es la asimilación de dióxido de carbono en función de la conductancia foliar, y decimos que para el mismo valor de conductancia foliar es mayor la asimilación, ¿sí? Es decir que las especies C4, lo que tenemos que pensar es que con menor apertura de estomas son más eficientes en la fijación de dióxido de carbono, y esto tiene que ver con el propio mecanismo de la C4 en cuanto a, ¿se acuerdan?, la descarboxilación del dióxido de carbono. Entonces, las plantas C4 pueden tener más cerrados los estomas, ¿sí? Porque tienen un mecanismo que les permite estar realizando el ciclo de Calvi. Mientras que la C3 no, la C3 directamente depende del ingreso de dióxido de carbono a través de los estomas. Y eso, acuérdense, cuando veíamos agua, todo el costo, todo ese compromiso que tienen de abrir estomas donde se está perdiendo agua y poder incorporar el dióxido de carbono. El mecanismo que tienen la C4 les permite que aún con los estomas más cerrados sigue avanzando la fotosíntesis, ¿sí? Y entonces el hecho de tener los estomas más cerrados o incluso cerrados y poder estar realizando fotosíntesis les permite tener una alta eficiencia en el uso del agua, es decir, mantener más cerrados los estomas y tener menos pérdida de agua respecto de una C3. Bueno, por último tenemos el mecanismo SCAM, ¿sí? El mecanismo ácido de las crasuláceas como una adaptación final de lo que tenemos que ver para ambientes áridos. Se encuentran en plantas de lugares cálidos, generalmente áridos. La formación de ácidos C4 y C3 está separado en el tiempo y en el espacio, y los estomas se abren durante la noche cuando la demanda atmosférica de agua es menor. Acuérdense que en los ambientes áridos tenemos ese compromiso de pérdida de agua y de fijación de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tienen el esquema de fijación de dióxido de carbono de las plantas CAM, cómo está esto desfasado temporalmente, ¿sí? Y espacialmente. Entonces, lo que tenemos acá son los estomas cuando están abiertos de noche, cuando hay menos demanda, déficit de presión parcial de vapor, y entonces hay menos demanda de agua, digamos, o sea, de transpiración. Entonces, los estomas se pueden abrir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este dióxido de carbono atmosférico, a través de la PEP carboxilasa, se va a formar el oxalacetato, después va a actuar la deshidrogenasa málica NAD dependiente, se va a formar el malato, y este malato se va a acumular dentro de las vacuolas, ¿sí? Durante el día, lo que va a ocurrir, cuando los estomas están cerrados, porque hay una alta demanda atmosférica, ¿sí? Y entonces los estomas se cierran para evitar la pérdida de agua, lo que va a ocurrir es que este ácido málico va a salir de las vacuolas y se va a traslocar a el cloroplasto, y acá, bueno, va a pasar el ciclo de Calvi y va a pasar toda la fijación que ya conocemos. Esto igual después repásenlo cómo es, pero entonces nosotros tenemos una diferenciación, una separación tanto temporal, entre cuando entra el dióxido de carbono, que entra generalmente de noche, si es que se abren, si es que no hay demanda atmosférica, se abren los estomas y entra el dióxido de carbono, y después cómo termina siendo la fijación del dióxido de carbono, ¿sí? De nuevo, cómo ocurre con esta separación entre la vacuola y el cloroplasto. Algo también interesante e importante es que las plantas CAM también pueden utilizar, si los estomas están cerrados y no se abren, pueden utilizar el dióxido de carbono producto de la respiración.
Y esta sí que es la última, lo que tiene es la fijación nocturna, bueno, del dióxido de carbono en las plantas CAM, tiene su óptimo a bajas temperaturas, y entonces nuevamente acá nosotros podemos estar pensando cómo son estas adaptaciones, y si nosotros pensamos que los ambientes áridos tienen una amplia variación térmica, es decir, cuando uno va a un desierto de día puede tener una temperatura de 45 grados y de noche puede tener una temperatura de menos 20 grados. Sí. Doy fe porque trabajé en el Parque Nacional Los Cardones y les juro que hay una amplitud térmica tremenda. Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos representado acá es la tasa de fotosíntesis en función de la temperatura de la hoja y entonces cómo el óptimo, ¿sí? El rango de temperaturas óptimas para la mayor tasa de fotosíntesis, obviamente están menores temperaturas, ¿sí? Con relación, fíjese, comparativamente con lo que es una C3 e inclusive una C4, que es esto ya lo estuvimos viendo durante toda la clase. Listo. Bueno, nos quedan 10 minutitos, no sé si tienen preguntas. Igualmente una recomendación, este es un tema muy integral, o sea, esto tiene que tener muy claro cómo es los mecanismos de fijación de una C3, cómo es la de la C4, cómo es la de la CAM, de las CAM, y poder entender cómo las plantas se van a ir ajustando, van a tener ajustes rápidos, o de aclimatación, o de adaptación, tiene que ver con que ustedes claramente tengan muy claro cómo son las diferencias, ¿sí? O cómo son los mecanismos de cada una de las plantas, porque es lo que nos permite mirar, bueno, si cambia la irradiancia, qué pasa en una C3 y qué pasa en una C4. Lo que tienen que también pensar es que la C3, la C4 y las CAM son plantas que están que existen, ¿sí? Hay especies con esos mecanismos, y entonces los tres mecanismos son totalmente viables, ¿sí? Porque si no hubieran sido seleccionados por la selección natural y o sea, no hubiesen sido seleccionados por la selección natural. Y bueno, y entonces uno, que eso después lo van a ver en ecología, como cuando uno cambia, por ejemplo, si uno quisiera mirar cómo es la distribución de las especies C3 y C4 en los distintos biomas, uno teniendo presente cómo son sus mecanismos, puede rápidamente saber, en función de cómo responden a la temperatura, por ejemplo, saber cómo es la respuesta, o sea, dónde esperaría uno encontrar más plantas C3 o C4. Y esto también a ustedes les permite poder hacer un estudio comparativo, saber si uno cambia tal factor, cuál va a estar más beneficiada o cuál de las dos va a tener un mecanismo que les permita, por ejemplo, tener un mayor intercambio en este caso. Pero es fundamental que estudien todo lo previo. No sé, preguntas, ya quedé agotado. No sé, Cris, si querés decir algo más, ahora que estás ahí. No, bueno, digamos, ampliando lo que vos comentabas, es eso, digamos, tener presente que cada mecanismo tiene sus ventajas y sus desventajas, digamos, cada uno tiene un costo o no, dependiendo del ambiente en el que se encuentran, es decir, no hay un mecanismo que sea 100% conveniente para las plantas, sino que simplemente, dependiendo las distintas condiciones, pueden otorgarle a distintas plantas una ventaja o no, y como vos decías, y eso obviamente va a tener una relación con las distribuciones que uno observa en distintos ambientes de plantas que cuentan con esos mecanismos. De hecho, uno puede encontrar en determinados ambientes plantas C3 y C4 coexistiendo, digamos. Entonces uno podría decir, bueno, si cambia el ambiente, ¿cómo esperaría que responda una o la otra con base en esto que vimos? O sea, no es que uno dice, bueno, entonces siempre a altas temperaturas hay más C4. Bueno, no. Sin embargo, hay estudios que muestran cómo es la distribución y dónde hay más abundancia de especies en función de eso. Y eso, fíjense que son ya adaptaciones, o sea, esas adaptaciones, esos mecanismos les han permitido adaptarse a vivir en esos ambientes, porque esas temperaturas, o sea, cuando uno mira los biomas, o sea, cuando uno ve la distribución de la vegetación a nivel planetaria, hay características que uno las sabe, que usted las tiene que haber estudiado, es decir, cómo se caracterizan los trópicos en cuanto a la temperatura y a la precipitación, los polos, ¿sí? Entonces hay características que ya son ambientes, que ya son
no estables, porque siempre hay variaciones, pero bueno, que hay plantas que ya están adaptadas a vivir en esos ambientes. Y cómo tienen algunas capacidades de aclimatarse o no. Eso es lo interesante, que hoy puedan separar cuáles son respuestas rápidas que tienen las plantas para responder a cambios diarios, cuáles son respuestas que demoran más tiempo y cuáles son respuestas que han sido seleccionadas a lo largo de la historia evolutiva, que les han permitido a esas especies vivir en esos ambientes. Y como si llega a cambiar el ambiente, puede que no. O sea, ¿por dónde pasan hoy la mayoría de los estudios? Hoy casi que lo que nos atraviesa a todas las ciencias es pensar en el cambio climático, en el cambio global, no climático, global. Y entonces es mirar cómo las especies van a responder a estos cambios, si van a responder o no, si van a ampliar su rango de distribución, si se van a extinguir, si tienen mecanismos que les permitan persistir en esos ambientes. Y entonces todo esto que nosotros estamos viendo, que es lo básico que tienen que saber, es cómo, utilizando estos o conociendo estos mecanismos, uno puede explicar qué le va a pasar a una especie si aumenta la temperatura en 5 grados, 6 grados, si disminuye las precipitaciones, entonces se vuelven más áridos los ambientes. Bueno, todo. ¿Preguntas? ¿No? Recuerden que tenemos... Ay, sí. En el caso de la adaptación, ahí entrarían las estrategias adaptativas también, digamos, eso sería lo que sería a largo plazo. Sí, en general que en ecología uno habla de las estrategias, después ustedes van a ver cómo hay ecólogos que en función de cómo eran las especies que viven en cada uno de esos ambientes, tienen estas estrategias. ¿Sí? Cuando hablamos de estrategias, uno, digamos, cuando habla a nivel de ecología, está hablando de estrategias que tienen mayor tasa de crecimiento, mayor no sé qué, pero nosotros a nivel fisiológico estamos mirando cuáles son esos mecanismos que les permiten a esas plantas tener mayor crecimiento, mayor tasa, mayor, ¿se entiende? O sea, cuando uno dice, bueno, tiene mayor tasa de crecimiento, bueno, nosotros estamos mirando